Muy bien, pues son las 10 de la mañana con 3 minutos. Saben que en este momento destinamos media hora para la información más reciente y relevante con respecto al COVID-19 en un panorama nacional e internacional, pero sobre todo también unas miradas que puedan desarrollar un poco más cómo tener mejores herramientas como sociedad para enfrentar esta pandemia que nunca nos había tocado ver, al menos en esta generación, y es un programa a cargo de la Subdirección de Noticias de Radio Educación. Le invitamos a que, si usted así lo desea y está en capacidades de hacerlo, pueda comunicarse con nosotros vía WhatsApp. Estamos en el 55 12 33 29 15 y también a través de nuestra transmisión en Facebook Live de Radio Educación. Quisiera también atender uno de los comentarios previamente señalados que nos pedían que por favor pusiéramos la liga de la convocatoria de Leona Vicario. Bueno, les refiero que ustedes pueden buscar Hacienda es Cultura, así, Hacienda es Cultura, y es la página que ha dedicado la Secretaría de Hacienda para poder lanzar todo este tipo de convocatorias que tienen en el aspecto cultural. Hay una página de Facebook y ahí podrán encontrar más información. Por otra parte, también agradezco a Jesús Vega, que nos escribe vía WhatsApp, que nos dice: buenos días, sigamos cuidándonos. También a través del Facebook Live nos decía Sandra Luz Palacio Sánchez, saludos. En fin, tenemos una serie de conversaciones con ustedes a través de nuestras redes sociales aquí en Radio Educación, que seguiremos pues manteniendo durante esta pandemia. Y bueno, pues estamos listos para continuar con la información con ustedes a través de esta transmisión. Bien, y para dar inicio a este espacio, el día de hoy queremos empezar por uno de los ángulos que también son de gran ayuda, de manera individual, pero también colectiva, porque la crisis sanitaria del coronavirus y la medida de confinamiento en casa, pues son en ocasiones una amenaza para la vida física, pero también lo son para nuestra estabilidad psicológica, social, política y económica. Toda amenaza apela a nuestra capacidad para resolverla, y esto llama directamente al concepto de resiliencia para poder afrontar al COVID-19. Recordemos que la palabra resiliencia, etimológicamente, viene del latín resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. Este significado hace énfasis en una potencialidad para saltar ante la adversidad. La amenaza que sentimos se transforma en el cuerpo en un impulso para dar un salto y volver a colocarnos. Pero sin ese sentimiento de amenaza, no saltaríamos con tanta fuerza. Es decir, la resiliencia emerge solo en condiciones de contacto con el dolor. La experta con el tema es la doctora en Filosofía del Trabajo Social con orientación en Políticas Comparadas de Bienestar Social e investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Carla Salazar Serna, a quien le agradecemos mucho que tome la llamada para explicarnos sobre la capacidad que tenemos los individuos para poder recuperarnos tras sufrir algún tipo de adversidad, como lo está haciendo en este momento la pandemia del COVID-19. ¿Cómo estás, Carla? Gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, Natalia. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, mira, muy contenta de que podamos en este espacio dedicarlo hacia este enfoque ante la pandemia, porque yo estaba dando algún contexto de cómo en la psicología la resiliencia se define como la capacidad, pues, para salir fortalecido en condiciones adversas o traumáticas y que supone una respuesta de afrontamiento eficaz de la crisis. Ahora, ¿saldremos fortalecidos o derrumbados de esta experiencia inédita, no solo en México, sino en el planeta entero? ¿Cómo desarrollar la resiliencia en tiempos de COVID-19?
Pues sí, antes que nada debemos de reiterar que la pandemia del COVID-19 no debe arrebatarnos más de lo que ya ha arrebatado. En particular, el sentido de comunidad, los sentimientos de fraternidad y los actos de solidaridad. La resiliencia, como bien dices, Natalia, se relaciona con palabras de capacidad, superación, reparación, pero a mí me gusta más vincularla a este concepto como un proceso que involucre factores internos y factores externos que permitan un desarrollo después de vivir una adversidad o un trauma y poder sobrellevar los nuevos retos y desafíos, ¿no? Uh-huh. Entonces, me gusta más mencionarlo como un proceso, porque sí tiene que ver con capacidad, pero no solo individual, sino también grupal y social. Uh-huh. Y me gusta mucho cómo planteas el concepto de que no nos arrebate más de lo que ya nos han quitado, y efectivamente estamos en un momento en el que, por ejemplo, hablemos primero del caso de quienes sí se pueden y tienen el privilegio de quedarse en casa. Por otra parte, los que tienen, digamos, por instrucción de manera mucho más estricta, por ser población vulnerable, que guardarse en sus domicilios. En esos casos específicos, Carla, ¿cómo podemos desarrollar, en efecto, esta resiliencia? Fíjate bien, Natalia, estamos ante una situación inédita, ¿no? Porque sí había habido pestes, ¿no? En nuestra historia como seres humanos, como se denominaron, pero esto que nos está pasando es un reto mundial. Francamente, todos estamos tratando de ver, de mirar, de analizar alternativas, ¿no? Pero las respuestas las vamos a tener todos juntos. Lo importante es que nos reconozcamos como personas vulnerables por el simple hecho de estar vivos, por el simple hecho de ser finitos, ¿no? Entonces, no negar nuestra vulnerabilidad. Sentirnos vulnerables es simplemente reconocer nuestra condición humana de exposición al mundo, ¿no? Esto nos puede hacer sentir miedo, pero el miedo no es un hecho nocivo. El miedo ocurre como parte de un sentimiento frente a las posibilidades de ser dañado. Y en este miedo las percepciones sociales pues tienen mucha incidencia, pero no hay que rechazar el miedo. Y fíjate bien lo que voy a comentar. El miedo nos permite tener un balance sobre nuestra situación y por tanto puede detonar acciones preventivas. Pero si este se vuelve pánico, nos puede inmovilizar o provocar una angustia frente a un temor generalizado. Y, peor aún, quebrantar el tejido social. Uh-huh. ¿Qué pueden hacer las personas que las 24 horas desde que empezó esta crisis sanitaria les están diciendo que son vulnerables, que les están bombardeando con información constante y las hacen sentir peor de lo que ya se sienten? ¿Qué pueden hacer? Limitar la exposición a la información 1 hora de las 24 que tiene el día, solamente la necesaria. Agarrar a la resiliencia, tomarla como una amiga, como alguien que va a caminar al lado de nosotros y reconocerla desde estos pilares. Mirar el problema sin más y sin menos. Uh-huh. Reconocerlo y tomar distancia también de él. No nos tenemos que casar con el problema. Imagínate, Natalia, lo que es para las personas que padecen diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, ¿no? Que son adultos mayores, el estar escuchando constantemente que son la población más vulnerable. Hay que frenar esa crisis emocional que se está desarrollando. Uh-huh. Hay que tomar distancia. Y por entonces, ¿sí? Sí. Te escucho, perdón. Sí, en esta dirección pues vuelvo a mencionar el sentido de hacer comunidad. Hay que pensar en el otro como una parte de sí mismo, es decir, no violentar
a la población más vulnerable con noticias falsas, con información las 24 horas, con recomendaciones excesivas. Esta es la vida. Y por otra parte, Carla, efectivamente, como mencionas, todos somos vulnerables, pero también en un país como México, con una gran desigualdad económica, esto hace que mucha gente que vive al día, o aunque no lo haga, tengamos que salir de nuestros hogares para elaborar pues cada una de nuestras profesiones. En este sentido también, hay algunas recomendaciones específicas para poder ir alivianando también, digamos, el estrés que genera cuando sales y ves esa situación. Por supuesto. Primero que nada, hay que seguir las recomendaciones sanitarias, mantener distancia. ¿Sí? Si estamos expuestos, tenemos que salir a la calle, pues traer nuestro gel antibacterial, lavarnos las manos constantemente, no tocarnos la cara, en fin, todos ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero no solamente se trata de cuidar el cuerpo, sino también cuidar la mente, como tú lo dices. Y por ello es importante detenernos y reflexionar sobre esas dinámicas que permiten extender y contagiar el miedo. Uh-huh. El peligro grave de esta pandemia es precisamente la expansión del miedo. Y a mí me gusta mucho hacer mención de lo siguiente: la reproducción del sufrimiento es innecesaria, dañina. Existe una frase que dice: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Cómo se aplica ante este panorama? Bueno, la pandemia es inevitable, ¿sí? Pero sufrirla es opcional, es decir, no debemos de atormentarnos bajo una psicosis colectiva. Uh-huh. Hay que tener cuidado, pero hay que reflexionar sobre nuestras verdaderas necesidades, reflexionar sobre nuestras fortalezas. No debemos de ser presa de un diagnóstico mundial que nos condena. Uh-huh. Más bien, el mundo hay que reconocerlo como que ha cambiado y que se vienen 1000 cambios más ante los cuales no vamos a poder solos. Ya no hay cavidad para el individualismo. Entonces tenemos que fortalecer nuestras redes o crear redes de apoyo, crear comunidad, hacer comunidad. Y en estos momentos en los cuales nos obligamos incluso a hacer comunidad, porque de repente en algunos casos estamos en nuestras casas con nuestra familia, uno pensaría que está dado, pero no, también incluso en la familia tendríamos que construir estas nuevas maneras de relacionarnos para fortalecer nuestras redes en ese pequeño núcleo llamado familia, y de esta manera reproducir lo que estás mencionando con toda una comunidad, ¿cierto? Así es. Algunas herramientas también para trabajar, si es que las relaciones entre la familia no han sido, pues digamos, de lo más suaves o de lo mejor, porque pues siempre hay conflictos al interior de las familias, para que en estos momentos sirva para fortalecerlos en lugar de generar más conflictos, Carla. Claro que sí, principalmente hay que ser flexibles, ¿no? La flexibilidad de que no pensar que uno tiene la verdad o la razón absoluta. En las familias habemos diferentes individuos, ¿no? Con diferentes mundos, entonces hay que ser flexibles, hay que reconocer errores, hay que utilizar la comunicación lo suficiente. A veces expresar todas las verdades en un momento de confinamiento no es recomendable. Uh-huh. ¿Sí? El silencio también es buen amigo, la comunicación es buena amiga, pero hay que encontrar espacios para ello. Es retador, ¿sí? Sobre todo cuando no hay buenas relaciones, pero es un momento de crisis que debemos de superar en conjunto, ¿no? Entonces es importante conocer y reconocer como familia cuáles son nuestros principales retos y obstáculos que estamos enfrentando. Así es. Y en este sentido también hay otra parte, hablando de México siendo un país con estas grandes brechas y desigualdades sociales, en estos momentos en los cuales pues debemos de seguir las instrucciones del quedarnos en casa, del permanecer en estas actividades que no impliquen salir tanto. Pienso, por ejemplo, Carla Salazar Serna, en todas las personas que defienden los derechos humanos en nuestro país, todas estas violaciones pendientes que no
que no para, a pesar de que el mundo esté detenido de otra manera y en otro espacio. ¿Cómo también poder enfrentar desde ahí, desde la gente que tiene este trabajo pendiente, la frustración ante la circunstancia? Y tú has sido un especialista también en este aspecto, ante la pérdida y también los desaparecidos en nuestro país. Sí, justo esta mañana lo reflexionaba en este sentido. Somos un país de 61.637 desaparecidos. Y la mayoría de las personas que están buscando a los desaparecidos son mujeres. Y son mujeres que desafortunadamente a raíz de la desaparición de su familiar, pues se desarrollan enfermedades como diabetes, hipertensión, ¿no? Y los retos son innumerables. Hay una cuestión de género también muy importante, ¿no? Además de que muchas de estas mujeres son adultas mayores, entonces ¿cómo llevarlo, no? ¿Cómo llevar aunado a toda esa adversidad la crisis de la pandemia? Uh-huh. ¿Cómo como país poder mirar de manera empática a quienes están defendiendo los derechos humanos, a quienes no dejan de buscar, a quienes han sido violentados de las maneras más crueles? La violencia que ha existido durante los últimos 2 años en México no tiene razón, no debió de existir, jamás debió de pasar eso. Nadie merece desaparecer. Sí, existen problemas graves, pero ¿qué hacemos justo ahora que hay este problema, esta crisis sanitaria a nivel mundial? Bueno, para eso yo recomiendo indagar y profundizar sobre lo que es la resiliencia. ¿Por qué? Porque hay 3 cualidades fundamentales en la resiliencia y que nos van a ayudar justo en este momento, ¿no? 1 es la comprensión y aceptación de la realidad. 2 es la creencia que la vida tiene un significado. Y 3, habilidad para generar estrategias o alternativas de solución. Bajo este escenario actual se traduce así. 1, debemos aceptar que tenemos que hacer frente a una pandemia mundial, una crisis sanitaria, donde se nos recomienda quedarnos en casa. 2, hay que darles nuevos significados a nuestra existencia frente a los inminentes cambios. Y eso es para todos. 3, dar paso a nuestras habilidades creativas para generar soluciones a las situaciones de complejidad que se avecinan o que ya están presentes. Es decir, debemos de dar paso a la creatividad frente a los nuevos escenarios que ha impuesto el COVID-19. Si se va a sumar esto a una adversidad que ya vivimos, pues sí se va a sumar. Pero ante una desgracia, ante la adversidad, solo tenemos 2 opciones: someternos o sobreponernos. Estoy segura de que lo que más queremos es sobreponernos, y con estos recursos que nos das también, sin duda van marcando pauta del cómo uno puede ir construyendo esta resiliencia, no solo individual, sino, bien lo decías, de manera colectiva. Y te queremos agradecer mucho que nos hayas atendido esta llamada para este programa especial de Radio Educación. Carla Salazar Serna, doctora en Filosofía del Trabajo Social con orientación en Políticas Comparadas del Bienestar Social e investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Un fuerte abrazo, y si nos lo permites, volveremos a contactarte en un futuro para seguir esta conversación. Muchísimas gracias. Ánimo, cuídense y un abrazo. Muchas gracias. Nos están comentando vía redes sociales. Carmelo Rivera nos manda saludos. También Lorenzo Sánchez. Nos están diciendo Jessica Marjan, otra gran luchadora, creadora de las juventudes trans, dice: abrazos desde la resistencia trans. También estamos en resistencia. Estamos visibilizando estas desigualdades. Fuerte abrazo. También vía WhatsApp nos dice Jerónimo Pantoja: en la psicología la resiliencia aplica frente al dolor,
valor en otras ciencias, por ejemplo, la resiliencia frente al cambio climático, es la capacidad de la sociedad de organizarse para reducir su vulnerabilidad, con ello posibles daños e impactos del cambio climático en la salud, la producción, la economía, etcétera. Es un comentario para ampliar el alcance social de esa capacidad de respuesta social anticipada que puede ser la resiliencia. Nos dice Nabor Guzmán, la palabra que mejor describe al proceso de resiliencia es sobreponerse a la situación que estamos viviendo de manera individual o colectiva. Sobreponerse implica querer, tener deseos, sacar fuerzas, tener confianza en nosotros mismos, es decir, sí puedo, sí podemos, y hacerlo porque implica tomar acción. Gracias por sus comentarios. Hace unos momentos decíamos que la sobresaturación de información puede también ser uno de los elementos negativos en estos tiempos de pandemia. Y es que llega diariamente y puede generar un impacto negativo en la estabilidad emocional, principalmente en las personas que sufren de estrés o de ansiedad. Y si a este escenario le sumamos la propagación de noticias falsas que están circulando en redes sociales e incluso en algunos medios de comunicación tradicionales, pues esto genera un impacto adverso para enfrentar la situación. Sobre este tema, queremos el comentario del maestro Luis Ángel Hurtado. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy buenos días, maestro. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto para mí estar hablando con la audiencia de Radio Educación. Bueno, pues maestro, en este contexto de pandemia, por mucho que ya se ha mencionado, las fake news, las noticias falsas, también se están propagando como un virus. ¿Cómo podemos contrarrestar este fenómeno? Híjole, es un tema muy interesante y que, pues en este caso, yo he hecho mucho énfasis en varios espacios y de hecho soy autor actualmente de una investigación sobre precisamente el fenómeno de la desinformación o de los llamados fake news bajo la coyuntura que estamos viviendo del coronavirus, el COVID-19. Y bueno, he formulado algunos pasos para evitar primeramente la desinformación bajo este contexto, y el primero de ellos es, pues primeramente hay que informarnos los elementos básicos que constituyen a la enfermedad. Eso nos va a dar un parámetro muy interesante porque ya vamos a saber cómo actúa la enfermedad, cuál es la sintomatología, cómo se está propagando, etcétera. Segundo lugar, hay que dudar de la información que muchas veces nos llega por las redes sociodigitales, porque mucha de esa información proviene de personas que por lo regular no le dedican un tiempo para revisarla o para darle esta revisión necesaria bajo esta coyuntura. Entonces, el primero pues es informarnos mínimamente de lo que constituye la enfermedad. El segundo, hay que dudar de toda la información que nos esté llegando. Segundo, hay que corroborar esa información, hay que compararla con otros medios, en este caso digitales o medios tradicionales, prensa, radio y televisión. Hay que compararla y decir, bueno, entonces esta información es cierta, ¿no es cierto? Eso ya nos va a ayudar a empezar a discriminar una gran cantidad de información que nos está llegando falsa. El cuarto elemento sería, en ese sentido, darnos unos minutos antes de compartir la información, darnos unos minutos, revisarla, analizarla, y a partir de eso, bueno, ya decidimos compartirla o no compartirla. Y el punto número 5, que es uno de los más importantes, que es hay que informarnos por las fuentes oficiales. En este caso, la Secretaría de Salud, que es la fuente oficial que determinó el gobierno federal, y por supuesto también hay que informarnos por las vías internacionales, en este caso la Organización Mundial de la Salud, que todos los días está informando en tiempo real sobre el acontecer del fenómeno del COVID-19. Uh-huh. Esos 5 elementos nos van a ayudar en este momento para poder, o estos 5 pasos, para poder frenar la propagación de la desinformación, porque recientemente pues el número de fake news que está circulando bajo esta coyuntura aumentó radicalmente. Por poner unos datos de nuestro estudio, que precisamente el 83% de los entrevistados que contestaron este estudio a nivel nacional nos dijo
que había recibido información falsa sobre el COVID-19, lo cual pues nos deja ver que hay un fenómeno completamente enorme de desinformación ahorita en México. Por eso vemos que muchas personas están dudando sobre la existencia, digamos, del virus. También muchas personas no están creyendo en las fuentes oficiales o no están creyendo en la información que está circulando por parte de las fuentes oficiales, o también está dudando de la veracidad que muchos medios de comunicación, en un esfuerzo enorme, están haciendo en este sentido. O sea, vemos que estamos en un escenario muy complejo y muy adverso. Así es, maestro Luis Ángel Hurtado, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También dentro de estos ejemplos y de las cifras que manda sobre el tipo de fake news o noticias falsas que han estado circulando en las distintas redes sociales, que además en México el uso y también el flujo de las noticias falsas es altísimo en recientes fechas. Por ejemplo, en WhatsApp estaba circulando información que estaba alertando sobre un operativo en donde helicópteros de la Fuerza Armada lanzarían desinfectante para combatir el COVID-19. Luego también hubo otra fake news que tuvo que desmentir la Secretaría de Salud, en donde estaban pues anunciando el primer toque de queda de 96 horas para evitar la propagación. En fin, como estas y otras informaciones que en ocasiones soltamos el chiste de manera muy ligera de que son cadenas de WhatsApp que las tías están mandando, las abuelas, digamos las personas mayores. Pero maestro, realmente necesitamos un mejor mecanismo para poder distinguir entre estas noticias falsas, pero sobre todo la autorregulación que debemos de tener la ciudadanía para no propagarla. ¿Qué consejos básicos podemos recordarle nuevamente a la población en este sentido? Híjole, Natalia, acabas de dar un elemento clave, que es precisamente la responsabilidad muy grande que tiene también el ciudadano, porque la fake news o la desinformación no solamente es provocada por las personas que la generan, sino también por las personas que muchas veces comparten la información pensando que es verdadera. Tú ponías unos ejemplos muy se podrían escuchar pues muy básicos, muy pues sí, hasta dan risa muchos de ellos, pero así como estos hay muchísimos. Por ponerte un ejemplo, el caso del papel higiénico, que ahorita todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero sí una gran parte de personas fueron a las tiendas departamentales de autoservicio y compraron en gran cantidad papel de baño, y esto fue provocado precisamente por una cadena de WhatsApp que circuló en Nueva Zelanda hace aproximadamente un mes, donde se decía que uno de los síntomas del COVID era problemas estomacales, y la gente lo que hizo al saber de que eran problemas estomacales, pues decidió salir a hacer compras de pánico precisamente y realizar, digamos, la adquisición de este insumo básico que es el papel de baño. Bueno, ¿qué consejos debe de haber para que la ciudadanía no haga esto? Bueno, precisamente tú tocas un elemento que es muy importante, que es el uso del WhatsApp. WhatsApp es una herramienta que pues ha venido a revolucionar la interacción que estamos teniendo los mexicanos en los últimos años, sobre todo porque nos ha dado la cercanía o la facilidad de poder interactuar con muchas personas de una manera sencilla, fácil y sin necesidad de hacer llamadas en su momento. Uh-huh. Esta red sociodigital junto con Facebook, en nuestro estudio, son las dos redes que más desinformación o por donde más desinformación está llegando a los mexicanos vía COVID-19. Esta junto con Facebook está en empate técnico, según nuestros datos, por el 40% cada una. O sea, estamos hablando que el 80% de los entrevistados dijo que había recibido información falsa vía WhatsApp y Facebook. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar eso? Lamentablemente, el problema es más de fondo que digamos que en lo inmediato. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cuestión de analfabetismo digital o analfabetismo mediático. Porque nunca se le ha puesto el interés a generar, digamos, herramientas
o cursos o discusiones en diferentes centros sobre la importancia del correcto uso de los medios de comunicación. Y esto nos ayuda, digamos, nos ayudaría muchísimo, porque te ayudaría no solamente te enseñaría cómo usar correctamente este medio de comunicación, sino que también entraría un elemento básico que es el criterio informativo, el criterio de discriminación informativo, que tiene que ver cuando te llega información verdadera, tú tienes los elementos básicos para decir, viene de una fuente oficial, viene de un medio de comunicación oficial. Segundo elemento, pues veo el cabezal y es muy sensacionalista, llama mucho la atención porque es muy emotivo. Por lo regular los fake news están estructurados con encabezados muy sensacionalistas o muy dados a pegar a nuestras emociones. Otro elemento, pues también tiene que ver la redacción de la nota. Muchas veces está muy mal redactada, porque muchas veces esos fake news ni siquiera son elaborados en México, son elaborados en otros países por personas que viven de hacer esos fake news. Otro elemento sería también las fotografías. Muchas veces las fotografías no corresponden al contexto nacional o no al contexto temporal, o tampoco no corresponden al contexto que estamos viviendo, el contexto social. Ese es otro elemento, digamos, que podríamos abonar para poder empezar a discriminar información. Entonces, bajo esa lógica, sobre todo en Facebook y WhatsApp, que son las dos redes sociodigitales donde más circula desinformación en México o fake news, pues hay que corroborar principalmente, ver los títulos que no sean tan sensacionalistas, las imágenes que correspondan a la realidad inmediata que estamos viviendo, y sobre todo también ver la fuente que lo está mandando, porque muchas veces no vemos ni siquiera la fuente y ya lo estamos compartiendo. Ese es el problema, digamos, de las cadenas que están circulando hoy en día en WhatsApp, que no sabemos ni quién originó esa cadena. Muchas veces es escrita, muchas veces es en audio. Recientemente me mandaron también una cadena en video, en el cual sacan de contexto declaraciones del presidente o del subsecretario, o inclusive también había una frase ahí también del presidente de la Organización Mundial de Salud. O sea, nos estamos enfrentando a una pandemia también de carácter desinformativo, hay que decirlo con todas las palabras, y por ello yo siempre he dicho o he sido muy enfático de que así como las instituciones o el gobierno federal está poniendo mucha atención en dar todas las indicaciones del cuidado para evitar la propagación del el COVID-19, también se debe de hacer una campaña para evitar la propagación de esta pandemia desinformativa, porque si hacemos esto vamos a reducir mucha incertidumbre, mucho pánico que está ocurriendo actualmente en nuestro país, y sobre todo evitaremos que muchas personas salgan a las calles o más bien realicen las medidas necesarias para el cuidado de la salud, y con ello no va a haber desabasto de alimentos, no vamos a saturar los sistemas de salud, y por lo tanto vamos a ganarle en esta lucha contra este virus que es el COVID-19. Muchísimas gracias, maestro Luis Ángel Hurtado. Ojalá que también ganemos la lucha con las fake news también, y que salgamos aprendiendo más también después de esta pandemia. Le agradecemos muchísimo su comentario para el auditorio de Radio Educación, y pues ya sabe, lo vamos a estar molestando por esta vía. Al contrario, Natalia, un gusto para mí y un honor, como siempre, estar en Radio Educación. El honor es nuestro. Gracias, muy buen día. Agradecemos a Carlos Antonio Sánchez, que nos envía saludos a través de la transmisión de Facebook Live, a Leslie Subias, que también nos está escuchando, y a Claudia Trujillo, que dice muy buenos consejos. Así llegamos al final de este espacio especial que dedica Radio Educación de 10 a 10:30 para informarles sobre lo más relevante de acuerdo al COVID-19 en México y el mundo. Este es un programa a cargo de la Subdirección de Noticias de Radio Educación. En los controles técnicos estuvo Cuthberto Garcés, realización Manuel Bobadilla y su servidora Natalia Luna. COVID-19. Prevenir, atender e informar.
Radio Educación, emisora de servicio público, acompaña a sus audiencias con responsabilidad.